En esta ocasión vamos a tratar el tema de conjuntos numéricos. Vamos a hablar entonces de números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales y de los números reales. Vamos a iniciar con los números naturales. Desde hace mucho tiempo los números naturales surgieron ante la necesidad que se tenía de contar. Contar una manzana, dos manzanas, tres manzanas, algo tan básico como eso. Los vamos a representar con la letra N mayúscula. Entre estos números vamos a incluir el cero. Muchos libros no incluyen el cero. En esta ocasión vamos a tenerlo en cuenta. También incluye el 1, el 2, el 3, el 4 y así de manera infinita. Identificamos entonces que podemos encontrar un primer término, pero no vamos a tener un último término. Esto lo simbolizamos con el signo más infinito. Pero más adelante surgió la necesidad de identificar a los números negativos. Por ejemplo, cuando hablamos de una deuda, la expresamos con el signo menos. En este caso, entonces, hablamos de los números enteros y los simbolizamos con la letra Z mayúscula. Entre los números enteros, vamos a tener entonces a los números naturales. Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3 de manera infinita, pero también vamos a tener los opuestos, es decir, el menos 1, menos 2, menos 3 y también de manera infinita. Identificamos también entonces que no hay un primer término, eso lo identificamos con el menos infinito y no vamos a tener tampoco un último término, lo identificamos con el más infinito. Entonces, los números naturales están incluidos en los números enteros. Tenemos esta parte que serían estos números positivos y el cero. Pero los números enteros tienen además los opuestos, que son estos números negativos. Continuamos ahora con los números racionales. Los números racionales los simbolizamos con la letra con mayúscula y se refiere a todos aquellos números que yo puedo representar como una fracción. Recordemos que en la fracción el número de la parte superior es el numerador y el número de la parte inferior es el denominador. Entonces, todo número que yo pueda expresar de esta manera es un número racional. Si volvemos a los números enteros, nos damos cuenta que yo puedo representar estos números enteros como números racionales. Puedo tomar, por ejemplo, el menos 3 y si yo le agrego el 1 como denominador, logré obtener un número racional, logré expresarlo como una fracción. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el número 2. Si yo le agrego el 1 como denominador, no estoy afectando este número, logré convertirlo como una fracción y por tanto es un número racional. Lo mismo pasa con números decimales. Por ejemplo, el punto 5 yo lo puedo expresar como una fracción ya que es 1 dividido 2. Pero ¿cómo logro identificar qué números decimales son racionales? Todos aquellos números que son decimales y que son finitos, por ejemplo el punto 5, donde yo logro identificar que aquí finaliza el número, yo lo puedo expresar como un número racional, lo puedo expresar como una fracción. También todos aquellos números que son decimales y pueden ser infinitos, pero son periódicos, por ejemplo, el 0,3333, que puede ser infinito, pero al ser periódico, es decir, tenemos este número que se repite, yo lo puedo expresar como un número racional. Entonces, números racionales, también puedo tomar aquellos decimales que son finitos, porque identifico el fin, o pueden ser infinitos, pero son periódicos. Otro número que puede ser periódico puede ser, por ejemplo, el 1,31, 31, 31, que aunque es infinito, como yo puedo identificar esa parte que se repite, lo puedo transformar como un número racional. Algo contrario ocurre con los números irracionales. Por ejemplo, tenemos el número pi y tenemos raíz de 2. ¿Qué pasa con los números irracionales? Yo los puedo representar con la letra I mayúscula, pero son números que yo no puedo representar como una fracción. Yo no puedo representar estos números como una fracción.
tenemos entonces que se refiere a aquellos números que son decimales, pero no son periódicos. Por ejemplo, el 0,1, 2, 3, 4, 5 es un número infinito, pero como no es periódico no lo puedo representar como una fracción. Por último tenemos el conjunto de los números reales. Los números reales los representamos con la letra R mayúscula y me incluye todos los números anteriores, es decir, me incluye a los números naturales, recordemos que se expresa con la letra N mayúscula, a los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Podemos expresarlo en un diagrama de Venn de la siguiente manera. Tenemos los números naturales. Recordemos que los naturales están incluidos en el conjunto de los números enteros. Además, los números enteros yo los puedo expresar como una fracción y por tanto están incluidos en el conjunto de los números racionales. Por su parte, los números irracionales no están incluidos dentro de los números racionales, por eso los dibujamos aquí aparte, pero sí están incluidos en el conjunto de los números reales. Entonces, los números reales me incluyen a los números naturales, que a su vez están incluidos en los enteros, están incluidos en los racionales y también me incluye a los números irracionales. Recuerden que si tienen alguna inquietud pueden compartir en los comentarios y nosotros les colaboramos.